gracias Stalin, Dayana Estrada, Flores, Damián, Emma, Iván, Emías, Juanjo, Brian, Gastón, Antonio, de Jesús. Y ahí se siguen sumando. Tenemos desde la mañana estará el maestro Michael Zion, artista Courtois, haciendo una rutina de estudio en vivo por el grupo de Facebook. Luego a las 2 de la tarde hora argentina estará Ricardo Moya desde España. A las perdón, que se me olvida. Luego tendremos a las 5 de la tarde, perdón, 6 de la tarde estará el maestro Miguel Sánchez con otro chico de estos que ya en el espacio que abrimos la semana pasada de Jóvenes Promesas del Trombón. Y a las 8 de la noche, hora argentina, estará con nosotros Ken Manuel Araujo, quien estará presentando el libro de solos que ha hecho él, la cual la edición la ha hecho él todo, y bueno, está bastante interesante hablar de los solos de la música popular, así que bueno, transcripción y arreglos y ediciones de él mismo, así que bueno, mañana tendremos un día bastante movido. Bien, bueno, seguimos. Para los que habían preguntado por el espacio de los jóvenes talentos, mañana estará Carlitos Padrón, que nosotros le decimos con mucho cariño Carlitos, joven Carlos Padrón, junto al maestro Miguel Sánchez, quien es el encargado de este espacio. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a ver si está por allí Camilito para hacer la conexión. Ahí estamos. ¿Ya que escuchamos? Bueno, esta es la versión del maestro Alessi, la que estamos escuchando ahora. Bueno, ahí estamos estableciendo contacto ya con Camilo Jiménez desde Bogotá, Colombia. Y acá está Camilito. ¿Cómo estás? Alejo, bien, muchas gracias. Muy contento por la invitación. Qué bien, qué bueno. Un placer tenerte acá. Bueno, le decía en un preámbulo antes de que hiciéramos el enlace contigo que bueno, que un gran amigo, y más que un amigo es como un hermano de hace muchos años, que bueno, que nos une una gran amistad desde que estudiábamos junto con el maestro Domingo. Y bueno, ya hoy por hoy Camilo se encuentra bajo digamos, un cargo bastante importante en Bogotá con un proyecto de la orquesta de la Filarmónica, y también como representante del grupo Buffet para los países de Centroamérica, Perú, Ecuador y hacia arriba. Bueno, bienvenido Camilito Jiménez. Alejo, muchas gracias. Yo siempre digo el maestro Alejandro, pero es que con Alejo somos, como tú bien lo has dicho, como hermanos. Imagínate, estudiábamos juntos. En esa época tenía 19 años. Han pasado como 5 años nomás. Entonces, No. 5 por... 5 por cuánto, sí. Entonces, nada, hay una amistad y un respeto y un cariño muy bonito. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un espacio muy bonito con los maestros, con los amigos, colegas, y pues es un momento para contarles acerca de mi investigación, que ya lleva casi 14 años, sobre Sacabuche en Latinoamérica específicamente, pero pues que me ha llevado a otros caminos. Y bueno, contar un poquito también de lo que ha sido pues mis trabajos en la música estos últimos tiempos, ¿no? Así es. Bueno, para entrar ya en materia, Camilo, bueno, vamos a hablar primero que nada, como a todos los invitados que hemos tenido acá en nuestro espacio. Bueno, primero quiero hacer un énfasis y darle las gracias a Andrés León, que hoy estuvo Abrazo. genial en la entrevista que hizo con Peter. Estuvo bárbaro. Ahí está Andrés conectado. Y a Osvaldo Parra, quien hizo una rutina de estudio muy buena ahora en la mañana por la página de Facebook. Y bueno, eso como para agradecer un poco lo que se ha hecho el día de hoy con las actividades de la escuela. Y bueno, para entrar en materia ya directamente con Camilo Jiménez, quien está desde Bogotá, Colombia. Bueno, Camilo, como hacemos las preguntas a todos los invitados, la primera pregunta es, ¿quién es Camilo Jiménez Vera? ¿Por qué decidió de irse por la música y tomarlo como carrera? ¿Fue el trombón su primer instrumento o anteriormente hubo otro instrumento? Bienvenido, Camilo.
Gracias, gracias Alejandro. Bueno, voy a intentar resumir todo en una sola respuesta. Bueno, nada, Camilo Jiménez Vera es un entusiasta, enamorado de la música. Me considero una persona muy proactiva. Y bueno, nada, como siempre lo digo, fue un accidente que yo hubiese terminado en la música. Nadie de mi familia toca ningún instrumento, ni canta, ni es artista. Así que bueno, entré a una banda en militar influenciado por mi hermano mayor del mismo colegio, porque yo quería aprender el orden cerrado militar para poder entrar a la Armada, a la Escuela Naval, ese era mi sueño. Y allí empecé a tocar la corneta, duré 6 meses y nunca me sonó la corneta, así que bueno, siempre estaba de último. Y luego de tiempo llegaron los trombones, se compraron trombones, que yo pensé que era la tuba, porque la palabra trombón suena grande, ¿no? Suena a tuba. Entonces, soñaba con tocar el trombón y no sabía que era un trombón. Y cuando llegó, creo que fue amor a primera vista. Es algo que era energético, estaba hecho para que yo me enamorara automáticamente del instrumento y de la música. Y allí empecé mi carrera. Debo decir, no por falsa modestia, que nunca he sido una persona talentosa, sino que lo que se ha logrado ha sido a punta de mucha disciplina y constancia, creo, y de muchas dificultades, pero bueno, ahí como decía nuestro querido maestro José Antonio Abreu, la constancia, Dios concede la victoria a la constancia. Entonces, pues creo que ha sido un reflejo en mi vida y bueno, ahorita pues toda mi energía hacia la música se ha enfocado en la investigación, hacia el sacabuche. Yo los tengo aquí porque seguramente algunas personas querrán ver o algo, entonces mostraré algunas cosas. Seguro que sí. Pero sí, esa ha sido pues como mi vida y bueno, adicionalmente pues a los trabajos que ya tú mencionaste, un poquito con la gestión cultural y otras cosas que he hecho en mi país y en Venezuela, bueno, donde viví 10 años. Es un país que amo mucho, al que le debo demasiado, como se dice allá, demasiado. Aquí es algo que va en contra de lo que quiere decir etimológicamente la palabra. Pero todos mis hermanos venezolanos siempre decimos cuando algo es muy bueno, decimos demasiado. Entonces, yo estoy en la mitad, soy colombiano, pues de padre bogotano, madre bogotana, nacido en Bogotá, pero siempre digo, cuando me preguntan qué es Venezuela para mí, es como el padre y la madre, los amo a los dos, ¿no? Les debo mucho a los dos. Bueno, así es. Camilito, cuéntanos un poquito sobre tu formación en el trombón. Luego, o sea, luego desde el momento, vamos a hablar como para resumirlo un poco, porque si no duramos toda la noche acá, vamos a hablar desde el momento que decidiste ya profesionalizarte como trombonista. Sí, realmente fue una decisión un poco ¿cómo decirlo? Muy singular. Mi familia, pues siempre me ha apoyado, pero claro, decir a la familia que vas a ser músico muchas veces no es tan interesante y la gente piensa, bueno, ¿de qué vas a vivir? Etcétera, todo lo que sabemos los amigos, maestros y personas que no son músicos y que nos están viendo. Pero me enamoré de la música y un día yo mismo averigüé por mi cuenta las inscripciones en el programa prebásico del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Conseguí el dinero, trabajé, repartía volantes en la calle, hacía mil cosas. Me inscribí en programa básico de la Universidad Nacional. Luego de allí entré a la Academia Superior de Artes de Bogotá. Pasé con una beca a la Universidad Javeriana en ese momento. Y pues conocí al maestro Domingo Pagluca, que vino aquí a Colombia en una gira con Gilberto Santa Rosa, y luego vino como solista con la Sinfónica Nacional. Estudié con él, le dije, maestro, me quiero ir a estudiar con usted. Pues me fui. Antes de eso, pues me ayudaron, estudié con los maestros Giovanni Scarpeta, Rubén Rodríguez Ferreira, Germán Díaz, Potós, eh, Fabián Guzmán, que es un trombonista dedicado a la música popular, que fue mi primer profesor y que quiero muchísimo. Y bueno, me fui a Venezuela, pues viví 10 años allí, toqué en la Filarmónica Nacional de Venezuela, un tiempo en la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, me gradué de la Universidad de las Artes, luego regreso a Colombia por unos acuerdos que estableció el maestro José Antonio Abreu en ese momento con el gobierno colombiano, yo estuve involucrado allí, y cesé mi actividad orquestal, pero seguí siempre estudiando música. Tengo pues como mis grupos de música. Después de muchos años pude, gracias al maestro Alejandro Biot,
hacer un posgrado, un diploma de perfeccionamiento en el Conservatorio Internacional de Música de París, donde pues tuve la suerte de, pues que me fue mucho mejor en el recital que todo el tiempo que estuve antes preparando todo el trabajo. Y ahorita estoy terminando, espero en 10 días, terminar ya mi maestría en musicología, que es el estudio científico histórico de la música en la Universidad Javeriana de nuevo. Entonces, bueno, y con miras a seguir profesionalizando, me estoy haciendo algunas averiguaciones para un doctorado también en musicología. Es difícil trabajar y estudiar a tiempo, pero si uno pierde el impulso, creo que pues después se puede Sí, arrepentir. Yo paré muchos años y bueno, ahorita ya que me entró un poco el gusanito del estudio, pues aprovechando eh, que tengo las posibilidades de tiempo, bueno, más bien las ganas, creo que quisiera seguir allí por ese lado. qué bien. Camilo, y actualmente, ¿cuál es tu desempeño, cómo es tu desempeño laboral? Ya mencionamos algo de tu trabajo, pero quisiéramos escucharlo de parte tuya. ¿Cuál es exactamente tu trabajo actual? Sí, Tu trabajo actual. sí, bueno, tengo dos trabajos, algunos terceros y cuartos muy ocasionales. Desde hace 5 años soy el gerente comercial de Ibufe Japón, que es una compañía, como tú lo has dicho, la segunda compañía de instrumentos musicales de viento más grande del mundo. Y estoy encargado de Centroamérica, excepto México, todos los países del Caribe, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y también estoy asesorando la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es la que se encarga del programa de formación artística y pedagógica a través de la música en la ciudad. Quizás es el programa musical, de formación musical más grande que tiene el país en este momento, más consolidado. Y pues tengo la suerte de estar pues de nuevo invitado como asesor, así que bueno, me debato entre mis dos trabajos, la maestría y ocasionalmente también doy algunas clases como invitado, ponencias en la maestría de música de la Universidad Nacional de Colombia y a veces algunas ponencias dentro de la Universidad Javeriana en el pregrado. Qué bien, Entonces, qué ese es, bueno. pues con mi grupo de música antigua, tenemos 5 años ya y ese es como mi trabajo, es mi objetivo, mi proyecto pues personal, que es un proyecto de grupo, la base somos 4 músicos y bueno, se ha convertido en un proyecto de vida. Y el fagón, dice Alejandro, ¿va a seguir con el fagón? Ah, así- hasta Alejandro conectado, no alcanzó a ver cuando, Sí, sí, que tiene ya preguntado como 10 veces que diga lo del fagón. bueno, para los que no son músicos, el fagot es un instrumento que es de madera, alargado en la orquesta, y el estuche de mi sacabuche es igualito, ¿no? Es larguito, entonces él y otros colegas me dicen que siempre parece un fagot, entonces que toca ese fagot, me dicen, pero sí, sí. Sí, sí, qué bien. Bueno, Camilo, ¿y de dónde surgió digamos, este gusanito que te picó de estudiar la música antigua y estudiar las bases del instrumento, del trombón como tal, desde la historia del sacabuche? Sí, realmente surgió en Venezuela. Un día estaba tocando en la Filarmónica Nacional y Michelle de los Ríos, ya que era la principal, gran amiga, me dice, Camilo, la Camerata Renacentista de Caracas va a tocar con los músicos de Jordi Sabal. Para los que no saben, Jordi Sabal es como el Michael Jackson de la música antigua. Sir John Nelson Gardiner y Jordi Sabal son quizás las dos referencias más importantes, los arquetipos más importantes de música antigua en la modernidad. Y me dijeron, vienen estos músicos, hay que tocar sacabuche. Y bueno, vamos, genial. Y cuando yo llego, pues me encuentro con un instrumento que no me sonaba, dificilísimo. Cuando me dieron las partituras eran facsímiles antiguos que no entendía para nada, que tuvieron que después hacer una transposición, un transporte a la notación moderna. Es como para los que no son músicos intentar leer una carta en español del siglo XVI o XV que no se entiende nada. Y Claro. pues bueno, y al tocar este instrumento tan difícil de afinar, de tocar, de sonar, pues me metí por allí y en esa época estudié con Rudy Sandoval y él decía algo interesante, quizás en Latinoamérica tenemos como las condiciones y el talento en las personas, pero todos vamos como hacia un mismo camino.
es interesante que el aspecto creativo de cada uno de los músicos se pueda dirigir hacia otras cosas y que cada cual pueda encontrar su significación en la vida artística. Y yo dije, pues no encontré mucha gente haciendo vida con el sacabuche, la música antigua en Latinoamérica, y siendo que nosotros tuvimos una tradición en Latinoamérica importantísima de músicos, de indígenas que tocaban el instrumento en los virreinatos latinoamericanos, y no teníamos sacabuche, pues en Colombia, increíble, y en Latinoamérica muy poco, así que bueno, me metí por allí, compré mi primer sacabuche al maestro Miguel Sánchez, no sé si está por allí, quería un gran abrazo y saludo al Sí, maestro está, Miguel, ahí está. con quien también estudié en Venezuela, fue mi maestro también en la Universidad de las Artes y le debo muchísimo, es un ser humano maravilloso y un músico excepcional. Y bueno, siempre me han animado mucho y me metí por allí, me metí a investigar, a leer. Saludos a mi primer maestro de trombón, Samuel Di Es Giorgio. Samuelito Di Giorgio. Un abrazo, don Osvaldo también, un gran abrazo, don Osvaldo, Paquita, la Viva son como mi familia también, fueron como mi familia en Venezuela. Un abrazo para ellos, grandísimo. Y pues me metí por esa línea a intentar interpretar música históricamente informada y pues me empecé a encontrar con otros obstáculos, ¿no? La parte documental, la historia real, de dónde viene, cómo, por qué, qué pasó. Investigué quizás 12 años muy empíricamente y luego dije, no, quiero hacer una maestría para tener los aparatos fenomenológicos, para tener las herramientas científicas de abordar una información correcta y sacar un documento realmente serio que pudiese hablar de la historia de Sacabucha en Latinoamérica, que creo que ha sido uno de los pioneros. He buscado mucho estos años, desde México, he estado en México, en Cuba, en Guatemala, en Perú, en Ecuador, pues, en muchos países investigando y no he encontrado muchos colegas que se hayan abocado a la investigación del sacabuche como tal. Hay estudios organológicos acerca de el corneto, la trompeta natural, la vihuela, la guitarra, todo esto, pero el sacabuche no. Así que dije, bueno, nada, este es mi camino y me he enamorado de la investigación, de la escritura, sigo aprendiendo, por supuesto, como siempre, esto es un camino muy largo, pero bueno, estoy a puertas ya de sacar mi tesis, que ha sido como el resumen de casi 15 años de libros y de investigaciones y de fotos y de mucho esfuerzo, ¿sí? Para lograr entender por qué el trombón en Latinoamérica. Qué bien. Y para ti, Camilo, digamos, como para dar un preámbulo a esa investigación que tú has hecho, eh, ¿de dónde viene el trombón? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Lo único que nos puede decir de dónde es el origen de algo son los documentos que existan o la iconografía. Iconografía me refiero a las pinturas, óleos, estatuas, etcétera. El trombón es originario de la trompeta natural, de la tromba, de ahí viene la tromba, trompeta en italiano, y trombón es como la trompeta grande. Sí tiene un origen en el centro de Europa, más o menos a finales de 1400. En 1500 empieza como a consolidarse ya la forma del instrumento y en lo que es 1600 y sobre todo en 1700, 1600, el siglo XVII, es la edad de oro de Sacabuche, donde hubo músicos brillantes, virtuosísimos, según los escritos, pues que se dedicaban a tocar este instrumento. Y pues, por supuesto, llega a Latinoamérica como un... Llega a Latinoamérica, perdón, me estaban llamando y corta la llamada. Llega a Latinoamérica como un instrumento importado pues, por los españoles, en el caso pues, de Hispanoamérica, en el caso de Brasil, por supuesto, por los portugueses, pero pues nuestros, como te decía, casi hay una iconografía, unas pinturas maravillosas que hablan de indígenas y de afrodescendientes tocando el sacabuche aquí, sobre todo en México y en Perú. Aquí en Colombia no he encontrado desafortunadamente, pero tenemos referencias por todo lado de indígenas en 1600 que tocaban el instrumento y vivían de la música. Inclusive, por ejemplo, Guatemala tuvo una familia por más de 100 años que ocuparon los cargos de ministriles. Ministriles eran los músicos que tocaban los instrumentos de viento en la iglesia, de la Catedral de Guatemala. Inclusive algo interesantísimo que encontré gracias a un gran amigo, Daniel Enarte, sacabuchista español, muy inquieto, investigador también, pues que Fray Bartolomé de las Casas describe que los indígenas
replicaban de todo maravillosamente y que hacían sacabuches de un candelero en Guatemala. Entonces, pues, fue un hallazgo maravilloso, encontrar un documento que te diga que sí, que en Latinoamérica hubo indígenas que construían sacabuches. No se han encontrado pues los instrumentos, quizás desaparecen más fácilmente que una guitarra al ser de metal, para cualquier cosa, fundirlo y hacerlo. Claro. Pero bueno, ahí podemos hablar muchísimo sobre esto, pero ese es más o menos el origen del sacabuche centroeuropeo. Fueron muy famosas los constructores alemanes en Nuremberg, sobre todo la familia de los Nuremberg. Eh, bueno, Schnitzer, Drevelbecks, Isagia, fueron familias que fueron muy famosas por la construcción de instrumentos de época, y no solamente que construían, sino que tocaban también. Inclusive hay una referencia para la corte de Enrique VIII, era el rey de Inglaterra, aquí el famoso rey que tuvo 6 esposas, Ana Bolena, que las mandó a ahorcar a las 6 y peleó con la Iglesia Católica para poder divorciarse y casarse. Y él amaba la música, era músico también, y mandó a traer los mejores músicos de Europa, y entre esos venía un sacabuchista, Schnauzer, venía de Alemania, y él era sacabuchista, pero también era espía de la corte. Entonces, bueno, historias de sacabuches y de constructores, bueno, son muy largas. Eso va más hacia la organología, que es el estudio científico de la organización de los instrumentos musicales. Pero bueno, el origen sí es muy hacia el centro de Europa. Yo me atrevería a decir muy empíricamente y sin pues una base científica, que sobre todo en Alemania, ¿sí? Y pues por la fama que tuvo de la construcción de instrumentos de viento allí, llega pues con el tiempo a España, y de España llega por supuesto con todas estas campañas conquistadoras aquí a Latinoamérica, y que era un instrumento no solamente pues que hacía parte de la música, sino que era una herramienta para la evangelización, lo que llaman la conquista musical, ¿no? Claro. Sí, llegar a los indígenas y embelezarlos tocando nuevos instrumentos, nuevas personas. Los indígenas creían que eh, el, el español que venía montado a caballo era uno solo, ¿no? Ellos creían en deidades. Por ejemplo, Moctezuma estaba muy dudoso con Hernán Cortés, porque había una profecía y lo describía similar, y entonces él no sabía si realmente los venían a, bueno, a hacer todo lo que hicieron en la conquista, o si era realmente esa deidad que decían las profecías de Quetzaltenango, ¿no? Entonces, bueno, hay una tradición grande, pero pues el sacabuche llega aquí por esto, y tuvo una representación grandísima en México y en las ciudades que fueron virreinatos, ¿no? Virreinato México, Nueva España, Claro. Colombia, Nueva Granada, La Plata en Bolivia y el Cusco en Perú, ¿no? Son como los centros más importantes y documentaciones de sacabuchistas, que sacaré en mi tesis, ojalá la pueda publicar y la puedan leer, para que vean los nombres, las historias. Bueno, se puede uno reír viendo todo lo que pasa allí, es súper interesante. Que viva España, dice Alejandro. Creo que de lo Seguro poco que que sí. nos quedó fue el idioma. Mentira, mentira. Bueno, Alejandro está muy participativo hoy, Sí, un te abrazo diré. y mi buen amigo Alejandro. Sí. Bien, bueno, fíjate, nosotros cuando estudiamos el trombón, muy poco, yo creo que, o sea, y lo veo porque afortunadamente yo he tenido la ventaja de dar clases en todos los niveles, Un saludo y uno se da cuenta que la formación, al maestro Luis Gabriel Mesa, que se acaba de conectar. Él es el director de la maestría en música de la Universidad Javeriana. Es un gran musicólogo, ¿no? que tiene nuestro país. bienvenido, maestro Luis, bienvenido, maestro Luis, bienvenido. Un honor para nosotros tenerlo acá. Bueno, acá estamos viendo si Camilito hizo su investigación, cómo era. Bien, seguro que sí. Bien, lo que venía comentando, Camilo, Sí. Habitualmente nosotros cuando tocamos un instrumento, a veces el caso, muchos chicos comienzan a tocar el instrumento, pero muy pocos investigan de dónde viene, cuál fue o sea, de dónde se deriva. ¿Okay? Entonces, importante de esta investigación tuya es que estamos viendo eso, estamos conociendo un poco de eso, y eso que lo estás haciendo bastante resumido, porque yo estoy seguro que hay muchas anécdotas que se pueden contar acerca de eso,
y cualquier antigüedad que se haya conseguido, como tú dices, de repente los instrumentos no, porque eran más factibles que los fundieran para hacer armas o para hacer cualquier otra cosa. Este, pero interesante todo esto porque nosotros a veces pensamos que, que el sacabuche solamente era en Europa o en los países estos que tenían cortes y reinos y estas cuestiones, ¿no? Entonces vemos que en Latinoamérica se usaban también, particularmente, bueno, uno no tiene a veces conocimientos exactos de qué países, sino hasta ahora, hasta hace poco, que ya hay varios grupos como el tuyo, como el cuarteto tuyo, que están haciendo esto. En Uruguay también hay otro cuarteto actualmente de sacabuches, y acá en Córdoba, Argentina, también hay otro, y que han llevado un poco más al conocimiento de dónde viene nuestro instrumento. Sin embargo, bueno, hoy por hoy, la construcción de sacabuches, o las pocas empresas, no sé si son pocas, tú me sabrás decir, que fabrican sacabuches, los hacen con alguna característica especial a como eran en aquel entonces. Sí, hay de todo. En el mercado hay de todo. Desde el mercado chino, por supuesto, hasta pues el mercado específico. Para responder puntualmente a esa pregunta, sí, hay algunas casas que son las más famosas últimamente, quienes han tenido acceso a los instrumentos originales de época. El museo más grande de sacabuches, o sea, el que contiene mayor cantidad de prototipos de época, es el Museo de la Universidad del Sur de Dakota. Y los otros que quedan, por supuesto, están en el Museo de París, está en Berlín, en Nuremberg y en Holanda, en el Museo Rijks de Holanda. Y hay algunas pocas casas que han tenido acceso a los instrumentos originales para hacer estudios acústicos. Yo les recomiendo a todos mis colegas, amigos, hay una página que es el Historical Journal Brass, y ustedes se pueden inscribir y ahí tienen artículos casi, pues por supuesto, están en inglés, pero también son muy fáciles de traducir. Y hay unos estudios maravillosos que han hecho a los sacabuches de época y cómo poder replicarlos en nuestra contemporaneidad. Las casas más importantes que yo pues considero que son más famosas, quizás la persona más famosa es el señor Gert van der Heyden, es holandés, él tiene acceso pues a los instrumentos de época. De hecho mi sacabucho bajo, no sé si se alcanza a ver aquí, es una réplica de Gerd, acaba de llegar. Este es un sacabucho pues, que no tiene, mira, ni níquel aquí en las varas, es una réplica idéntica con técnicas históricas exactamente como está documentada en los libros de Howard, ¿no? Entonces, pues él es muy específico, él es muy histórico, utiliza boquillas muy históricas, pues a ver, no sé si para los que son trombonistas, tiene como una, pues absolutamente plana, ¿no? Que da un timbre, un sonido diferente. Y pues él es uno de los más famosos en hacer réplicas más cercanas a lo histórico. Esta es la casa Ival Meinl, que en Alemania, que es la constructora de mi sacabuche, tengo por acá. Ellos han hecho un trabajo maravilloso realmente con las réplicas de esto, que así los grandes maestros del sacabuche en la modernidad utilizan esta marca. Los Meinl son muy costosos, pero para las personas que se van a meter de cabeza vale la pena. Y está la casa Eger se escribe, en Suiza también, que es unos sacabuches maravillosos. Y ahora hay otras personas, por ejemplo, hay un chico en España que se llama Tonis París, que está haciendo réplicas chéverísimas. En Los Ángeles hay un señor que se llama Brad Loss, que está haciendo un excelente trabajo con la réplica. Mi sacabuche alto es una réplica de Brad Loss. Y realmente ha sido fantástico. Pero pues ustedes pueden conseguir otras réplicas mucho más económicas como Finke, como Giardinelli, no la marca de las boquillas, sino No, la no, de marca las boquillas. de los sacabuches. Pero sí, la recomendación es que pues la gente toca el trombobuche, como decía una persona que estaba haciendo un trabajo de investigación interesante en Argentina, y es tocar el sacabuche con técnicas modernas. Entonces, yo le recomendaría
a todos los amigos, los maestros que están allí es cómo acercarnos. Discutíamos el otro día con el maestro Miguel Sánchez, muy interesante, escuchábamos música de algunos especialistas de la época y el sonido se escucha muy lleno de aire, ¿no? Muy, que es que eso sería una consecuencia de una mala técnica en el trombo moderno. Pero cómo intentar concebir un sonido histórico real en la modernidad. Es decir, es como yo quiero tocar algo antiguo con un instrumento moderno, puedo hacerlo fantásticamente, pero si yo quiero realmente acercar al público a una experiencia, algo experiencial, algo aural, qué interesante tocar con los recursos idénticos a los de la época, así suene con aire, así suena de esa manera, pero es algo muy honesto en lo que se Claro, puede acercar a la gente y decir, mira, esto es un sonido real, esto es un sonido de época, así pudo haber sonado. Nunca vamos a saber, eso no lo va a saber nadie, no teníamos grabaciones, es un reto. De ahí que la musicología se plantee ese tipo de dificultades, ¿no? O sea, cómo generar una nueva propuesta para, para la interpretación informada de músicas históricas. Y es igual, por ejemplo, con la escuela claro. del violín. El Bach que vibran y Bach que no vibran. ¿Quiénes son los que hacen las escuelas? Los musicólogos que encontraron en un documento que en tal día, en tal fecha, Bach o un estudiante de Bach hizo un movimiento con similar a un vibrato en una clase y otro que no. Entonces, digamos que partiendo de esa parte positivista, yo no quiero ser tan positivista entendiéndose como dando por hecho o dando positivo de un documento, un resultado y de que de ahí se parta una epistemología, un inicio del conocimiento, bueno, difícil. Pero digamos que lo interesante es intentar indagar, investigar, tener la mayor cantidad de recursos y ofrecer una propuesta de cómo pudo haber sido. Eso es como lo Claro. interesante y que Y invito a los chicos, a los interesados en el sacabuche, que si van a indagar, chévere de una vez ya con la boquilla histórica. Yo duré muchos años tocando con la boquilla moderna, histórica por fuera y moderna por dentro, pero no era un sonido real. Así que hace poco que tuve la oportunidad de ver clases con uno de los sacabuchistas, para mí mi sacabuchista preferido, pues de mis sacabuchistas preferidos, me decía, toca con la boquilla histórica, es realmente la experiencia. Entonces, una experiencia real. Entonces estoy en esa búsqueda y pues le recomendaría a todos mis amigos, a los maestros y colegas, pues que utilicemos técnicas históricas realmente para abordar esa cabucha. ¿Y de qué manera, Camilo, de qué manera tu agrupación, el cuarteto con el cual trabajan esta música antigua, de qué manera hacen para abordar o cómo hacen para abordar alguna obra? En qué se basan para buscar una obra para ejecutar con el cuarteto? Ah, ahí hay una ¿O qué pregunta del maestro, investigan primero? hay una pregunta del maestro Alejandro Biot. Ahorita le pregunto. Bueno, Alejandro, como todos, cuando empezamos con nuestro grupo de sacabuches, por supuesto, uno llega como puede, uno se aproxima como puede, intenta tocar lo que puede. Recuerdo que nuestros primeros conciertos fueron un fracaso total dentro de un simposio de la Asociación Colombiana de Trombonistas. Nos reímos muchísimo todavía de ello, pero con el tiempo, luego de pasar más tiempo con el instrumento, pelear, reconciliarse, que es muy difícil de afinar, que es muy difícil de centrar, intentar encontrarle una forma, creo que cuando se crea un derrotero ya uno empieza una búsqueda, ¿no? Y hoy en día pues tenemos la suerte de, no somos un cuarteto de sacabuches, realmente somos tres sacabuches y un bajo continuo. Nuestro bajista continuo es el maestro Juan Camilo Araoz, él es especialista de la Universidad de París y de Basilea, y es un teorbista maravilloso que nos ha acercado de una manera increíble a la música. Por ejemplo, eh, una vez, para contarle algo a los que son músicos, estábamos intentando tocar un Courant de Boismortier y estaba escrito a dos cuartos. Entonces nosotros lo estudiamos a dos cuartos los acabuches y cuando llegamos a tocarlo con él, decía, pero ¿qué estamos leyendo? ¿Qué están tocando? Y lo intentábamos muchas veces y me decían, no, eso no se toca así, se toca de la manera ilegal, ilegalité se llama, que es una manera como entre un tres cuartos, casi como a tresillos. Es similar a lo que pasa con el swing en el jazz. Está escrito en corcheas, pero no se puede tocar las corcheas, sino que tiene que tener. Entonces, digamos que estos lenguajes nuevos del jazz tienen unas evidencias históricas de 500, 600 años. Y cuando
encontramos este tipo de cosas de cómo leer, cómo articular pegado al texto, donde el texto es lo más importante, cómo aproximarse. Bueno, ha sido un trabajo de 5 años muy fuerte, personal y grupal, pero hemos logrado, digamos, concebir algunos resultados artísticos interesantes en varios festivales a través de la música renacentista y barroca latinoamericana y del mundo. Sí, ha sido muy chévere. Camilo, vamos a responder unas preguntitas, pero antes quiero que me digas, ¿has conseguido música antigua escrita? Muchísima. Tengo acá, bueno, sí. De hecho, mi tesis, tuve la oportunidad de estar trabajando casi 400 horas archivo, 400 horas presenciales de archivo en la Catedral de Bogotá para lograr digitalizar todas las partituras de época. Y sí, acá tengo, pues inclusive podría, pues muy empíricamente, como estamos así con esta virtualidad, pero podría mostrarles un poquito, sí, algunas de muchas de las partituras y algunas de las que estoy intentando eh, adaptar y hacer para mi tesis. Por ejemplo, mira, esta es una foto de una partitura de época. Es muy difícil, ha sido un reto terrible porque no tenía barra de compás. El C no significa 4/4, sino significa tiempo imperfecto. Se tiene que abordar con la solmización, sistema hexacordal, el sistema mensural de la época, que no era igual al de Europa, al de Inglaterra, al de Alemania, con el que los musicólogos antes abordaron estos repertorios latinoamericanos. Entonces, digamos que mi tesis representa un reto muy grande en una nueva propuesta con recursos históricos latinoamericanos para entender repertorio latinoamericano. Entonces, sí, tengo mucho y pues espero que esta pandemia nos permita pues tocar esto en vivo y hacerlo como ese sueño, pero si no, bueno, esperamos hacer una producción discográfica con el grupo, ese es el sueño. No, seguro que sí. Chicos, mira, ya ves que se han pasado varias preguntas, pero voy a volver arriba para que vamos en el orden, ¿ok? Así que por acá decía, bueno, comenzamos con el maestro Pedro Carrero. Dice, bravo, querido Camilo, por tu extraordinario trabajo de investigación. ¿Podrías hablarnos un poco de los tipos de sacabuche y las similitudes técnicas al trombón moderno? Uy, saludos al maestro Pedrito Carrero. Es un excelente músico y es un hermano de la vida. Mi mamá lo adora. Yo quiero, si mi mamá quiero que está por ahí, que mi mamá es Ya fan, está. es mi fan, mi única fan. Siempre hablamos de Pedrito, bueno, de Miguel, todo, pero quiere muy especialmente a Pedrito Carrero. Un abrazo para él. Sí, ¿qué tipos de sacabuches? A ver, es interesantísimo saber que el sacabuche soprano, a ver si tengo, bueno, si aquí tengo un trombón moderno, pero esto es un sacabuche, esto es un trombón soprano. Realmente fue el primer sacabuche que existió. Anótame. Ah, Diana, un abrazo para Diana, qué bella, gracias. Gracias por estar allí. Aquí hay más de dos fanáticas tuyas. Oye, ¿dónde están? Ya, ahí están, escondidas, pero ahí están. Este instrumento realmente fue el primer sacabuche que existió. Se llamaba el discanto, porque fue simplemente tomar una trompeta y ponerle una vara para hacer los cambios armónicos. Y ese fue el inicio del sacabuche, realmente, o la tromba spessata o la tuba ductilis, que llamaban en esa época en la etimología italiana. Ese fue el primer sacabuche que existió, Pedrito. Luego, por supuesto, se llenó la familia de alto, tenor y el bajo. Fueron muy famosos, pero por ejemplo me contaba el maestro Adam Wolf, que es el primer trombón de Sir John Edward Gardiner, profesor del Royal College of London, de Bruselas y de Ámsterdam, que me está asesorando y que estoy viendo clases. Este sábado tengo clases con él, sigo viendo clases con él. Se encontró un sacabuche con trabajo en Alemania, que es grandísimo, es un instrumento absolutamente inmenso. Y bueno, si quieren me pueden escribir al Instagram y yo después les envío fotos, información, videos. Pero digamos que la gente piensa que el trombón con trabajo se rescató después con Wagner y con Bruckner, pero no, el sacabuche con trabajo era histórico y el trombón soprano también era histórico. Así que los tratados de organología, por ejemplo, el más famoso es el Syntagma Music de Pretorius, 1676, pone 4 sacabuches, realmente pone el alto, el tenor y el bajo. Pone un bajo que le llama falso porque tiene unas curvas, por ejemplo. El aire pasa por aquí, pero hay otro modelo que es el Oler,
que tiene unas curvas y tiene otra adicional, pero no pasa el aire por allí. Entonces le llama sacabuche falso y así Pretorius lo puso dentro del sintagma. Y también pone el discanto, pero en unas 20 páginas, 30 páginas más adelante. Y dice que no era muy usado porque recordemos que en esa época la voz de la mujer no era muy bien vista todavía dentro de la iglesia. Se cantaban, mayormente eran hombres, castratis, niños, pero la mujer no cantaba en la iglesia y como la mujer cantaba tan agudo, era un sacabuche que se usaba para doblar un poco las voces del coro. Así que el discanto desapareció. El último que aparece es uno de Christian Oea. Tengo aquí el documento en 1703, ¿no? Y ya a partir, pues se retoma hasta hace poquito con Will Gordon, que toca el sacabuche soprano increíble, y bueno, todo eso, el trombón soprano, perdón. Pero esa es más o menos los tipos de sacabuche. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? No recuerdo. Las técnicas. La similitud en la técnica hacia ahora, hacia el trombón Sí, moderno. sí. Bueno, la técnica, digamos que el maestro Daniel Lasalle, Christian Liebenberg, Jürgen van Raya, Michel Becquet, con todos he tenido contacto, a todos los he entrevistado, pues a Adam Wolf, a otros grandes maestros. Pues ninguno ha podido decir, mira, esta es la técnica que se utilizaba. Se conocen algunas herramientas, pero son ya como de 1800, ¿no? Ya muy tardías. Así que no sabemos con qué técnicas especialmente tocaban y nos toca guiarnos por la iconografía. Por ejemplo, los angelitos siempre salen tocando con los cachetes inflados, tomando el sacabucho como sea, así que no nos queda más que imaginarnos cómo pudieron haber sido las técnicas de ejecución, pero había relatos de mucho virtuosismo. Lo que sí sé es que en el sacabucho moderno, en la escuela moderna del sacabucho, mejor dicho, pues como la boquilla es más plana, lastima mucho los labios. Así que una de las primeras cosas que siempre te dicen los maestros, no presión, por supuesto no intentar buscar un sonido de trombón grande, bonito, redondo, en un instrumento que no está diseñado para eso. Entonces, buscar otro tipo de respuesta acústica, ¿no? Es otra acustemología. Eso es un término maravilloso que estaba viendo en mi seminario de musicología, Steven Feld, que la epistemología se entiende como las bases, las herramientas del conocimiento para comprender el mundo. Entonces hay diferentes tipos de epistemologías para todo. Y la acustemología es lo mismo, pero a través del sonido, ¿no? Yo cómo me percibo y cómo es mi conexión con el mundo a través del sonido. Entonces, digamos que la acustemología del sacabuche, pues, es un reto moderno que ha sido reconstruido y, por supuesto, pues lleno de las referencias más importantes de los representantes más importantes del instrumento. Pero digamos que la flexibilidad es lo más difícil con esta boquilla y la articulación. La articulación es muy, muy complicada. Hay unos tratados de, por ejemplo, Rognoni, que hablan de articulación, la Fontanegara, el tratado de Pierre Trichet, bueno, muchísimos que hablan de las articulaciones de los instrumentos de viento. Recordemos que en esa época la gente no tocaba solo sacabuche, sino que para ganarse un puesto en la corte o en la iglesia, que era como podía vivir bien, sinónimo hoy en día de tocar en una sinfónica o de ser profesor en una universidad, si no estabas ahí tenías que rebuscarte la vida de otra manera. Entonces no podías tocar solo sacabuche, esa gente tocaba flauta, órgano, arpa, violín, corneto, sacabuche, eran maravillosos. Entonces, pues las técnicas no están muy bien reflejadas, pero hay un libro que se llama Sackbook Solutions de Adam Wolf y habla de las técnicas y un poquito de cómo podemos utilizar técnicas modernas con técnicas históricas. Pero por supuesto que el trombón es el instrumento que menos ha cambiado en la historia de la organología en los instrumentos de viento. O sea, un trombón histórico y un trombón moderno son muy similares. Qué bien. Bueno, creo que bastante completa la explicación. Dice por acá, bueno, el señor participativo número 1 de hoy, el señor Biot, pregúntale, hablando del vibrato, ¿qué de cierto hay sobre vibrar en la música barroca? Sí, dos cositas para responderle al maestro Pedro. Dice de los armónicos. Sí, querido Pedro, en el Renacimiento la afinación no era 440 como es moderna. La gente piensa que era 432 como era el barroco, pero no, el Renacimiento era un tono más alto, 467 más o menos. Cada órgano, cada ciudad tenía su afinación distinta. Muchas veces un músico cambiaba
inclusive aquí en Bogotá. Hay escritos que un músico se iba de la Catedral de Bogotá a la de Bosa o de Suba, que ahora son localidades de la ciudad, y las afinaciones eran distintas. Pero en esa época el sacabuche estaba en la, es decir, el sacabuche, el trombón en si bemol era realmente en la. El alto no era en mi bemol, sino era en re. El bajo no era en fa, sino era en mi. Entonces, digamos que no ha cambiado la técnica como tal, sino la manera en que se piensa. Digamos, si tú tocas un si bemol, lo piensas hoy en día como si bemol, pero en la época era un la. De ahí que la primera pieza que se escriba para el sacabuche de Giovanni Martino Cesare en 1621 está casi toda pensada para tocarse desde una primera posición, ¿no? Mi, re, mi. Entonces sería un fa, mi, fa. O sea, primera posición y segunda, para los que son trombonistas. Para los que no, es como si se pone una posición en la guitarra y simplemente se cambia la altura del tono, pero no ha cambiado mucho. Esos son los aspectos de afinación, digamos que depende de la época, hay muchos tipos de afinación. Hoy en día, ruso 1, ruso 2, ruso 3, ruso 4, semicomal, pitagórica, 440. Entonces, depende del grupo en el que vayas a tocar o depende de los instrumentos, pues tienes que afinar. Hay veces que te ponen la partitura y tienes que transportar medio tono arriba o medio tono abajo. Y eso lo hacían naturalmente los músicos. Digamos, en la catedral aquí de Bogotá, me encontré con un reto terrible y es que está escrito en clave de sol, pero no se tocaba en clave de sol directo, se leía la cuarta o la quinta baja. Entonces transportaban todo el tiempo. Así que el transporte era una práctica muy usual de la época y pues, pero la técnica del instrumento no ha cambiado mucho. Lo que dice el maestro Alejandro Biote, el barroco, el vibrato en el barroco. El vibrato en el barroco sí está documentado y está documentado, pero como un adorno. Es decir, no era natural como el romanticismo, por supuesto que el violín es así en la flor de piel, la poesía, ya todos los sentimientos se abocan, dejan de ir hacia la iglesia, hacia Dios y va hacia el amor y hacia toda la naturaleza, etc. Eh, sí, digamos que hay un signo, depende de la notación y depende del país, hay un signo que parece como una olita que está encima de la nota y eso indicaba la vibración en una pieza del barroco. En el Renacimiento no tenemos documentación todavía acerca del vibrato, pero pues sí hay un adorno y un buen gusto que se usaba. Por ejemplo, Adam Wolf, este maestro que es especialista y ya se codea con los más grandes del mundo, habla del vibrato en la música, inclusive no solo el barroco, sino el renacimiento también. Así es, dice por acá, bueno, Samuelito Di Giorgio dice, Camilo, la técnica del calentamiento con el sacabuche es exactamente la misma manera que el trombón moderno. Sí, digamos que, como decía, no sabemos qué técnicas utilizaban, pero la idea es abordar el instrumento de la manera en cómo más te funcione. Yo recomiendo 100%, perdón, un libro, y eso lo aprendí en Venezuela, gracias a Melissa, Rudy, bueno, los chicos que llegaban de estudiar de Francia, eh, el, el, el método Trombolympics de Daniel Lasalle. Esto es, mira, yo lo tengo aquí todo juiciosito, tengo mis rutinas marcadas. Trombolympics, él habla del estiramiento, que es como el bending, las notas falsas, y tiene toda la primera parte, habla de los estiramientos. Y él dice, Benting es el trompetista que escribió este método hace más o menos unos 100 años, pero él dice, no, esto no es, esto no es hace 100 años, esto es hace 500 años. Se encontraron sacabuches con estuches, con partituras en las que era imposible llegar a notas graves, así que había que desacomodar los labios para poder llegar a tocar esas notas que estaban escritas. Es decir, que los músicos tenían que usar esa técnica. Y esa técnica de calentamiento para mí es maravillosa, tanto en el trombón moderno como en el sacabuche. De hecho, el libro del maestro Daniel Lasalle está pensado para los dos instrumentos, para sacabuche y para trombón. Yo recomiendo 100% el estiramiento. A mí me funciona maravilloso. Hay otras personas que no, por ejemplo, Jorge Luis Guerra, que bueno, es un gran amigo, bueno, fue estudiante mío, lo inicié desde que era niño, es un chico talentosísimo en el trombón y tiene una técnica maravillosa, tiene una condición increíble, pero a él no le funciona. Así que si no te funciona, pues creo que cada uno busca Claro. las herramientas y los recursos que le permitan llegar al objetivo, ¿no? A la obra, al resultado final. Así es.
Dice Julio Madrid, ¿te escribe música moderna para estos instrumentos y autores que conozca? Sí, un abrazo para el maestro Julio, un musicazo y tremendo amigo. Sí, por ejemplo, John Cage tiene unas piezas para grupo de música renacentista y es súper contemporáneo, ¿no? Él hace un estudio de la abyección aural súper interesante, como de las propuestas, digamos, cómo extraer un sonido de una época lejana a nosotros y traerlo a la modernidad con recursos modernos, sin que sea una atemporalidad. Entonces sí, hay muchas obras para Sakaguchi escritas. Hay otro, está Cage, está, se me olvida, creo que Xenakis tiene algo, y si no, yo lo documento en la tesis, lo olvido en este momento, el nombre es un compositor argentino maravilloso, muy famoso, y tiene unas piezas para ensamble renacentista, claro, no es música renacentista, son efectos y cosas, pero con sonidos históricos, sí. Claro. Pero digamos que lo ideal sería abordar pues un repertorio histórico con el recurso histórico como tal, ¿no? O sea, con el Sakabuche, así como tal. Abrazos, querido Julio. Bueno, ahí están pasando muy rápido muchos saludos que tienes allí, que te está enviando la gente. Tienes Oye, conectados desde no los Panamá, puedo desde ver. Ecuador, Ojalá desde pudiese. Colombia. Bueno, igual la entrevista queda grabada Ah, bueno. y va a quedar de una en nuestro canal de YouTube, así que la puedes ver. Todo el mundo, el quien está entrando tarde, también la puede ver, la repetición que estará minutos después de terminar la entrevista, estará ya en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Bueno, ahí aprovechamos de saludar a grandes maestros que se encuentran acá con nosotros. Está el maestro Pedro Carrero, José León, bueno, Julio Oh, Madrid, Boris Rojas, William Pagán, a wow. Benicio Núñez, Camilo, ¿quién es? No sé, Alejandro Anaya, Jaime Morales, Carlos Patiño, Jaime Chunga, Eucari, Miguel Sánchez, Ovaldito, Puros creo que maestros. se me pasa alguno. Yo creo que estamos en una convención en este momento, Camilo. Uy, qué maravilla. Gracias, maestros, por acompañarme, por interesarse en este tema. A todos los que nos mencionas, grandes músicos, amigos, colegas, hermanos, han sido profesores. Hemos compartido, he aprendido mucho de todos. Qué Y bonitos. ojo, chicos, no hemos terminado, pero ya nos queda un minuto para el primer corte. Acá se nos cae acá el Instagram, pero vamos a reiniciar el reloj y volvemos en 10 segundos, ¿les parece? Así que, bueno, vayan, aprovechen de buscar, si tienen cafecito hecho, vayan, sírvanse, busquen, o el agüita, la gaseosa, o la cervecita, el que tiene calor. Así que, bueno, vayan, les doy 15 segundos y vuelven todos. Unas cervecitas no estaría mal.